más comunes sobre la Edad Media. La condición femenina estaba sometida, no tenía ninguna libertad. Su función única y principal era tener hijos. Pues bien, este periodo fue mucho más favorable a las mujeres que el siglo XIX, por ejemplo. Empecemos por la religión. En el medioevo los cristianos rendían culto a muchas santas, la Virgen María, las mártires Ágata, Lucía o Perpetua, o también Genoveva, Radegunda, Margarita, y muchas más. Sus reliquias atraían a los creyentes, quienes les rogaban que intercedieran por ellos y sus familiares ante Dios. El episcopado ratificaba esta devoción colectiva al reconocer la santidad de estas mujeres a quienes el amor a Dios, el esfuerzo ascético, la caridad con el prójimo y, más aún, la ayuda de la gracia les abrieron la visión beatífica en el más allá. La existencia de las santas demuestra que para los medievales, todas las mujeres estaban dotadas de inteligencia y voluntad y eran capaces de pensar, tomar decisiones y obrar libremente. Nadie dudaba de que su cuerpo estaba animado por un alma espiritual y, en este sentido, era perfectamente igual al del hombre. Algo tan evidente sería una perogrullada si algunos de nuestros contemporáneos no lo cuestionaran regularmente en nombre de una supuesta misoginia medieval. El debate imposible sobre el alma femenina. Con frecuencia aparece el tópico de la inexistencia de un alma femenina. En 1877, por ejemplo, Víctor Hugo la emprende con una clase de curas, psicorrígidos a quienes indigna la carne y que antaño negaron el alma de las mujeres. La literatura feminista post-mayo del 68 se apuntó a este lugar común. El alma también tenía un sexo. La nuestra no era de una naturaleza tan divina como el alma masculina, señala Benoit Groult en 1975. Más, cerca de nosotros, un ensayista de moda, ardiente defensor del ateísmo, ironiza sobre esos alegres muchachos, los cristianos que someten a discusión en el concilio de Macon de 585, la existencia del alma femenina. Es una simplificación polémica y caricaturesca. La precisión, sobre el lugar y la fecha al menos, nos da una pista sobre el origen de esta interpretación errónea. El malentendido procede de una lectura inexacta de Gregorio 594, obispo de Tours y cronista de los tiempos merovingios. Su historia relata las discusiones del sínodo provincial de Macon de 585, que tuvieron lugar en latín, lengua de las élites cultas, cada vez menos hablado para dar paso al francés antiguo. Esta evolución de la lengua no estuvo exenta de problemas para sus hablantes. Gregorio de Tours nos cuenta que durante el concilio, un obispo dice que no se puede designar a la mujer con la palabra hombre. Mulierem hominem non posse vocitare. Los clérigos presentes le contradicen citando la Biblia, que afirma, Dios creó hombre y mujer. Génesis 1, 27, y les dio el nombre de Adán. Basándose en la etimología hebrea que había propuesto San Jerónimo, le señalan que Adán significa hombre terrenal, término que contiene tanto al hombre como a la mujer, y, por ende, se emplea para ambos. Por último, añaden que a Cristo se le llama hijo del hombre cuando es hijo de la Virgen, es decir, de una mujer. La discusión del concilio de Macon queda zanjada enseguida. Meramente, lingüística y en absoluto antropológica, se refiere al uso del término hombre como epiceno. En ningún momento se habla del alma de la mujer. El intercambio de argumentos entre obispos y sacerdotes recuerda, en muchos aspectos, nuestros debates actuales sobre la escritura inclusiva y el añadido sistemático del género femenino a la palabra masculina. Lejos de ser retrógrada, y si la discusión de 585 reflejara un interés muy moderno por la mujer poseedora de bienes y derechos. La condición de la mujer medieval difería sobre todo en función de su edad. La joven núbil dependía de sus padres, pero una vez casada podía colaborar estrechamente con su esposo en la administración de los bienes familiares y tomar decisiones con él. La libertad personal de la viuda y su margen de maniobra eran mayores si se hacía cargo de sus hijos pequeños. A menudo era usufructuaria de la herencia familiar. Gozaba del respeto de las sociedades tradicionales hacia las personas mayores, cuyos juicios siempre contaban. En especial, se consideraban muy eficaces para la salud sus remedios de anciana o de abuela, fruto de una larga experiencia y de secretos que compartían las mujeres, según la creencia. Si las familias eran ricas, en los esponsales se estipulaba una transferencia de patrimonio entre los cónyuges. En la época romana era la dote, que la casada aportaba a la pareja. En el siglo V, en cambio, el sistema introducido, en Occidente por los germanos, era mucho más favorable a la mujer. Sustituyó la dote por la viudedad, una donación del marido a su esposa de la que ésta podía disfrutar a su conveniencia. La viudedad reconocía la superioridad social de la familia de la mujer, que exigía bienes al pretendiente. En el siglo XII, vuelta atrás, el renacimiento del derecho romano volvió a instaurar la dote y, por consiguiente, un deterioro del estatuto jurídico de la mujer. Del estatuto social también, ya que en cierto modo debía pagar para casarse con un hombre de condición social más elevada. Entonces las hijas casaderas eran un quebradero de cabeza económico. Recordemos el célebre Parlamento, sin dote, de El Avaro de Molière, tomado en parte de La Aulularia, La Olla, de Plauto, un autor romano que conoció un derecho total similar en los siglos III a.C.
La historia de la condición femenina no es lineal, en el sentido de un progreso siempre creciente. Tiene fluctuaciones, avances y retrocesos. Pero, además de la viudedad, la Edad Media aportó una mejora mucho más decisiva a dicha condición. El modelo cristiano de matrimonio impuso la monogamia, frente a las prácticas de la aristocracia romana o germánica, adepta a la poliginia y a los amores ancilares de los amos con las esclavas. La nueva doctrina dificultaba el repudio arbitrario de una esposa. Los canonistas o juristas eclesiásticos llegaron a defender el consensualismo, es decir, el libre consentimiento de ambos contratantes, uno de ellos, evidentemente, la prometida, que debía expresarse de forma explícita en la boda. Hacia 1090 Urbano II reprende severamente a Sancho Ramírez, rey de Aragón, quien pretende obligar a su sobrina a casarse con uno de sus caballeros para recompensarle con este matrimonio de sus leales servicios. La doncella se niega y apela al Papa, que se pone de su parte en virtud de una doctrina y una jurisprudencia bien establecidas. Quienes serán un solo cuerpo deben formar un solo espíritu, argumenta Urbano II 6. Evidentemente, la monogamia y el consensualismo no se implantaron de un día para otro en la aristocracia occidental, acostumbrada a los abusos masculinos. Pero estos dos principios, incluso siendo teóricos, suponían un avance considerable para la condición femenina. A fin de cuentas, la Edad Media fue precursora de algunas de las grandes transformaciones feministas del siglo XX. Urraca, Ermengarda, Leonor y muchas otras mujeres con poder. En cuanto al tópico de que todas las mujeres medievales estaban relegadas a las labores domésticas y a la cocina, varias mujeres estuvieron al frente. Ellas solas, de un reino o un vasto principado territorial. Sucedió sobre todo en el siglo XII, el periodo de la Edad Media sin duda más favorable a las mujeres. Doña Urraca 1126 ocupó durante más de un cuarto de siglo el trono de León y Castilla. Se separó de su segundo marido, Alfonso I de Aragón, porque no soportaba que éste se entremetiera en su gobierno. Al final estalló una guerra entre los dos reinos. Entre 1134 y 1193, Ermengarda, vizcondesa de Narbona, dirigió ella sola un extenso territorio del litoral languedociano. Dio lustre a su corte, convocando a trovadores y legistas. Menos afortunada, la emperatriz, Matilde, 1167, nombrada sucesora al trono de Inglaterra por su padre, Enrique I, 1135, tuvo que reñir una larga guerra contra su primo, hermano Esteban de Blois, usurpador de sus derechos. No obstante, consiguió transmitir Inglaterra a su hijo Enrique II. Es necesario recordar que la ley sálica, que excluía a las mujeres de la sucesión al trono francés, no fue teorizada y adoptada hasta aproximadamente 1400 para socavar los derechos de los pretendientes ingleses. La nuera de la emperatriz Matilde era Leonor de Aquitania, 1124 a 1204, esposa de Enrique II de Inglaterra. Por supuesto, sería anacrónico verla como una figura feminista, porque esa causa no existía entonces. Sin embargo, Leonor encarna la figura de esas mujeres poderosas que nuestra modernidad cree haber descubierto. Al igual que su suegra Matilde, defendió con bravura sus derechos contra los hombres que osaron disputárselos. Heredera del centro y el sur del oeste francés, Leonor se casó en 1137 con Luis VII, rey Capeto. Lo incitó en varias ocasiones a enfrentarse a las tropas francesas en Aquitania y guerrear contra Tolosa, reclamada por ella en nombre de su abuela. Viajó con él en la Segunda Cruzada hasta Constantinopla, Antioquía y Jerusalén. Pero en 1152, el rey logró que su matrimonio fuese declarado nulo, so pretexto de su consanguineidad en un grado prohibido por la Iglesia. Seguramente el motivo de este repudio fue que ella no le había dado un heredero varón, sino solo 2 hijas. Apenas 2 meses después de su separación, Leonor se casó en segundas nupcias con Enrique II, 10 años menor que ella, duque de Normandía, y conde de Anjou, que en 1154 subiría al trono de Inglaterra. Ella le dio hasta 11 hijos. Junto a él recorrió su imperio Plantagenet, que se extendía desde los Pirineos hasta Escocia, y desde el este de Irlanda hasta Auvernia. En 1173, cansada de la autocracia de su marido, que trató de imponer su propia política, en Aquitania, Leonor instigó contra él una rebelión en la que sus hijos tomaron partido por ella. Pero fracasó, y sufrió una larga cautividad de 15 años. Este nuevo revés no melló la determinación de Leonor de Aquitania. Es más, en 1189 la muerte de su segundo marido le devolvió todo el poder, que su viudez le permitió ejercer con firmeza. En ausencia de su hijo Ricardo, Corazón de León, que había partido a la cruzada, y luego fue apresado por él, emperador romano germánico, ejerció una verdadera regencia, oponiéndose a su hijo menor Juan sin tierra, quien trató de desposeer a su hermano. En 1199, a la muerte de Ricardo, Leonor se alió con Juan contra su nieto, Arturo de Bretaña. Le brindó el apoyo de las ciudades de Aquitania, a las que otorgó franquicias y fueros. También se ganó para su causa a los señores, que respetaban el rango ducal de su autoridad. Siendo septuagenaria, desplegó una actividad desbordante, pero no pudo impedir que su hijo Juan perdiera en la guerra la mayor parte de sus territorios continentales, de los que se apoderó Felipe Augusto, rey de Francia. Al final de su vida, Leonor de Aquitania se retiró a Fontevraud, colindante, con Touraine, Anjou y Poitou.
Acudía a los oficios en la abadía del pueblo, donde estaban las tumbas de su segundo marido y dos de sus hijos. Fontevraud era un monasterio dúplice, con frailes y monjas, aunque éstas eran mucho más numerosas. Lo mismo que los frailes, se consagraban a la oración, pero también a las obras de caridad, en especial el amparo a los leprosos y las prostitutas arrepentidas. La abadesa ejercía su autoridad también sobre los frailes. Leonor debió de apreciar especialmente a una de las superioras, Matilde de Anjou 1155, tía de su marido, que había ingresado en el convento tras la muerte en el mar de su prometido, Guillermo Adelín, 1120, hijo de Enrique I de Inglaterra, y hermano de la emperatriz Matilde. Leonor murió con más de 80 años en 1204, año en que el Capeto conquistó Normandía. Su biografía revela una indiscutible capacidad de acción política que varios hombres trataron en vano de obstaculizar. Cuando las mujeres empúan las armas. ¿Participaron en la guerra las mujeres medievales? En 2014 y 2017 unos análisis de ADN de los huesos de una sepultura descubierta a finales del siglo XIX en Birka, cerca de Estocolmo, revelaron que el individuo inhumado no era un hombre, como se creía hasta entonces, sino una mujer de unos 30 años. Estaba enterrada con una espada, un puñal de guerra, un hacha, 2 lanzas, varias flechas, 2 escudos y 2 caballos. Todo esto dio a entender que era una guerrera de las expediciones vikingas. La realidad es algo más compleja. Lo cierto es que las armas y otros objetos de valor enterrados en las tumbas de la Alta Edad Media servían para ostentar la riqueza de una familia. A los niños también se les enterraba así. Además, la osamenta de los guerreros profesionales revela una fuerte musculatura, heridas y fracturas, y esto no ocurre en Birka. Participaron en incursiones marítimas algunas mujeres escandinavas, más curtidas que él, promedio, atraídas por la guerra y deseosas de vivir como solteras, independientes. Si lo hicieron, sería algo excepcional. Aunque muchas veces, las mujeres acompañaban a los vikingos, lo harían como esposas o criadas, casi nunca como combatientes. Lo más frecuente era que las mujeres empuñaran las armas para protegerse de un ataque, o para defender una plaza asediada. Las desventuras de Margarita de Beverly, en Tierra Santa están bien documentadas en el relato de su hermano menor, Tomás C. 1225, cisterciense en el monasterio de Frodmont, próximo a Beauvais. Esta mujer, nacida en Palestina durante la peregrinación de sus padres, regresó allí al cabo de varios años. En el verano de 1187, el asedio de Saladino a Jerusalén la sorprendió en la ciudad, que defendió con valentía. Su hermano pone en su boca estas palabras: asumí las tareas de un hombre, convirtiéndome en una virago brutal, pretendiendo mujer como era, ser un hombre. Tomás añade que su hermana combatió en las murallas con una coraza, protegiéndose la cabeza con una olla a guisa de yelmo, y aprendiendo a disimular, escribe, su miedo y su debilidad. Levemente herida, fue capturada por los turcos y esclavizada durante 15 meses. De vuelta a Europa, visitó Roma y Santiago de Compostela, y después tomó el velo de las cistercienses en Montreuil, Picardía. Su hermano, que a la muerte de sus padres había sido criado por esta mujer extraordinaria, 11 años mayor que él, no osa nunca criticar sus viajes ni sus combates. Admira sobre todo su compromiso bélico con Jerusalén. A lo largo de la Edad Media, fueron muchas las mujeres que defendieron plazas fuertes, como Margarita de Beverly. El 25 de junio de 1218 Simón, de Montfort, comandante de la cruzada albigense, murió golpeado por una piedra, lanzada por una catapulta de Tolosa, ciudad que estaba asediando. La Chanson de la Croisade Albigeoise, perfectamente informada de los acontecimientos, nos dice que esta máquina la manejaban unas damas, doncellas y esposas de la ciudad. Era normal que la mujer defendiera con uñas y dientes su casa, o incluso su ciudad, al ser dueña de los espacios interiores, sobre todo de la cocina. La alusión a la olla convertida en yelmo, en la cabeza de Margarita de Beverly no es casual. Remite al control de los víveres y la comida, fuente del indiscutible poder de la mujer sobre los hombres. Las mujeres sabias. Leonor de Aquitania encargó su propia escultura funeraria para el coro del monasterio de Fontevraud, donde quiso que la sepultaran. Esta figura yacente la representa leyendo un libro abierto, probablemente un salterio o colección, de oraciones para las horas litúrgicas. La reina había mantenido una correspondencia con la abadesa Hildegarda de Bingen, 1098 a 1179, predicadora, poeta y visionaria, pero también fitoterapeuta adelantada a su tiempo, que dictó una obra impresionante. Seglares o religiosas, las damas de la nobleza poseían una cultura innegable, probablemente superior a la de sus hermanos y maridos, que dedicaban la mayoría del tiempo a actividades militares. Sirviéndose de su breviario, se encargaban de la alfabetización de sus hijos y les enseñaban los rudimentos del latín. Algunas mujeres medievales empuñaron también la pluma. María de Francia fue la primera escritora en lengua francesa. Alrededor de 1160 esta aristócrata trabajó en Inglaterra, por entonces bajo dominio normando. Dedicó uno de sus libros al rey Enrique II, cuya corte frecuentó. Uno de sus oyentes afirma que sus lais, cuentos rimados de inspiración celta, suelen agradar a las damas, porque responden a sus gustos. Su juicio coincide con la tonalidad femenina que María sabía dar a su obra. Describe con precisión a un crío amamantado, cambiado de pañales y bañado,
pero también el gineceo del castillo, las habladurías de las damas, que hacen y deshacen reputaciones, la domesticidad femenina y el convento de monjas. El tema frecuente de la malcasada revela el miedo de las doncellas de la nobleza a las bodas forzosas. Un gran pecado, según la poeta. Las mujeres son las verdaderas protagonistas de los lais. A veces están descritas con los rasgos terroríficos de la arpía, pero la mayoría de ellas son enamoradas sinceras, esposas fieles o madres sacrificadas que, con ingenio y habilidad, salen airosas de situaciones difíciles, mejor que los hombres. Todos estos personajes y estas escenas, pintados por una gran dama, van dirigidos a un público femenino. Desde luego, en la Edad Media hubo menos escritoras que escritores. Pero bien mirado, su número solo ha aumentado de forma notable en fechas recientes. Aunque la mujer toma pocas veces la pluma, es el centro de la lírica, poesía de los sentimientos amorosos. Desde los primeros años del siglo XII los trovadores del sur de Francia cantan a la mujer según los nuevos códigos tomados de las relaciones de vasallaje. La convierten en su dama, en el sentido feudal de la palabra, le rinden fe y pleitesía, reciben prendas suyas, la obedecen ciegamente y le prestan los más increíbles servicios. Y se superan en las pruebas y combates para llamar su atención. La sumisión del trovador a su dama sin duda es retórica, pero, cantada en las veladas nobiliarias, es un modelo de conducta capaz de mejorar el comportamiento de los hombres con las mujeres. En Perséfores, una novela artúrica escrita en 1344, leemos que, si el gentilhombre que recibe la orden de caballería no se asemeja a la doncella en gracia y virtud, no debe ser nombrado caballero, por valiente que sea, de modo que el combatiente más aguerrido debe imitar a la damisela. El finamor de los trovadores, que la crítica literaria ha traducido por amor cortés desde el siglo XIX, civilizaba las costumbres de los caballeros. La influencia de la mujer medieval en quienes la rodeaban era decisiva. Misógina, la Edad Media, la acusación no se sostiene. En comparación con el derecho romano, que con frecuencia reducía la condición jurídica de la mujer a la del menor, el periodo medieval supone un progreso indiscutible. En la práctica, la mujer solía poseer un patrimonio propio. Asumía responsabilidades que iban más allá del ámbito estrictamente doméstico. En la nobleza gozaba de una cultura literaria seguramente superior a la de los hombres laicos. Ejercía un poder indiscutible, sobre todo durante la viudedad. E incluso, en casos excepcionales, podía empuñar las armas para defender una plaza fuerte. Lejos de estar esclavizada, ostentaba cierta independencia.